tenemos aquí? ¿Qué parte del estómago? El píloro. El píloro. Continuando con el píloro, vamos a observar el duodeno. El duodeno es en forma de C. Aquí solamente tenemos una porción. ¿Qué porción es? No superior. La porción superior. Luego viene la porción descendente, la porción horizontal y la porción ascendente. Esas porciones van a rodear, miren, la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Bien, en el interior este duodeno tiene esos pliegues. ¿Cómo se llaman esos pliegues? Circulares. Menos la primera porción. Esta primera porción no lo tiene. Miren, si nosotros abrimos, miren, está pelada. No tiene esos pliegues. Pero la segunda porción ya se observa. O válvulas conniventes. También se llama valvas de Kerchin, valvas conniventes también, ¿no? Depende de la literatura. Bien, entonces, de este duodeno, lo más importante es esta segunda porción. Porque en la segunda porción vamos a encontrar dos papilas. Algunos libros le dicen carúnculas, ¿no? La carúncula mayor, la carúncula menor, o papila mayor, papila menor. Esas papilas son elevaciones, que en el medio tienen un orificio. En la papila mayor, ese orificio tiene un esfínter y se llamará el esfínter de Oddi. Y para que no se olviden, es el esfínter del perro de Garfield. Oddi. Claro. ¿Y cómo se forma? El esfínter de Oddi. Y ese esfínter de Oddi, ¿qué es lo que abre? Va a abrir la ampolla de Vater, ¿cierto? ¿Y qué viene a ser la ampolla de Vater? Confluencia del conducto colédoco. Claro, es la dilatación, ¿no?, del encuentro del conducto colédoco con el conducto pancreático principal. Más arriba, ese es abajo, la papila mayor es abajo de la segunda porción y la papila menor arriba. En la papila menor va a desembocar el conducto pancreático accesorio. Entonces, ¿cuál es la importancia de este duodeno? Si le está llegando el conducto pancreático accesorio, le está llegando el conducto colédoco y pancreático principal. Entonces, ¿qué es lo que está llevando hacia el duodeno? Bilis y enzimas pancreáticas. ¿Para hacer qué? La digestión. Porque aquí tenemos el quimo. El quimo es como el aguadito. ¿Conocen el aguadito, no es cierto? Es semejante al aguadito. Y luego pasa al duodeno. El duodeno lo va a destruir en porciones mucho más pequeñas y ya se ve líquido, como leche con chocolate, algo parecido. Miren la diferencia, que tienes acá como un aguadito y acá ya tienes como leche con chocolate. Es lo que es el quilo. El quilo ya es una sustancia líquida y va a pasar al intestino delgado para hacer la absorción. Entonces, la importancia de este duodeno es su segunda porción, porque ahí van a llegar pues dos vías principales, ¿no? Las vías pancreáticas que llevan enzimas pancreáticas y las vías biliares que van a llevar bilis, ¿correcto? Entonces, la diferencia. Ahora, esta primera porción se encuentra adelante, es intraperitoneal, y esta es retroperitoneal, porque el peritoneo está acá y lo cubre. Ahora, este duodeno se va a fijar a la pared posterior del estómago mediante el músculo suspensorio del duodeno, o también se llama ligamento de Treis. Ligamento de Treis, ¿correcto? ¿Está clarito hasta acá? Listo. Esa es la primera porción del intestino delgado. Luego tenemos el yeyuno y el ilio.
El yeyuno y el ilio se caracterizan porque tiene ondas, ¿no? Son los pliegues gástricos, ¿ve? Son asas intestinales que le llaman los libros. Y está sujeto por esta membrana que es el mesenterio. El mesenterio es una membrana que va desde la pared posterior del estómago del lado derecho y va, del lado izquierdo, y va hacia el derecho hasta la altura del apéndice, hasta la fosa ilíaca, y va en forma diagonal y lo sujeta a todo el intestino delgado, que mide alrededor de 7 a 8 metros, ¿no es cierto? Todo el intestino delgado. Este mesenterio tiene una sola longitud, va de aquí a aquí, con esa longitud. Pero el intestino tiene como 7 a 8 metros. Entonces, ¿qué hace? Se enrolla en ese mesenterio formando las asas intestinales. Estas asas intestinales, cuando hay operaciones, se forman bridas. Este mesenterio se une con otros y forman bridas como cicatrices que lo unen, y a veces la brida es tan gruesa que hace la oclusión intestinal y tienen que operar porque ya no pasan los alimentos. Bien, entonces este intestino delgado en el interior, miren, tiene las valvas conniventes o valvas circulares, ¿cierto? Igual que el duodeno. Bien, como todo intestino tiene serosa, tiene la capa muscular, tiene la capa mucosa. La capa muscular, ya sabes, dos cantidades de fibras circulares y longitudinales, ¿no es cierto? Bien, ahora su irrigación, mira, su irrigación está dada por esta arteria. Es un tronco que sale de la aorta de su cara anterior, es la arteria mesentérica superior. Esa arteria mesentérica superior primero va a dar una ramita para acá. Esta es la posición ahí. Va a dar una rama primero para acá, la pancreático duodenal inferior. Y luego van a dar estas ramas, las arterias yeyunales. Luego van a dar estas ramas, las arterias ileales para el ilio, ¿no? Para el ilio. Pero estas arterias se unen acá formando un arco marginal. Y de ese arco marginal salen unas arterias rectas para el intestino. Además de las arterias yeyunales, ileales, va a dar una rama hacia el ciego. ¿Ves? Es la arteria iliocecal. También se le llama ilio biseco apendicular. ¿Por qué ilio? Porque va al ilio. Biseco, ¿por qué? Porque va dos ramas al ciego, anterior y posterior. Y apendicular al apéndice. También va a dar una rama para acá, la cólica derecha. Y luego va a dar una rama hacia arriba, la cólica media. La cólica media. ¿Está claro el intestino delgado? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? La cólica izquierda. Todavía no llegamos a la cola, estamos en mesentérica superior. Estamos en el lado derecho. Ya continuamos, tenemos el intestino grueso. Este intestino grueso empieza en la unión con el ilio. Miren, la unión con el ilio tiene estos dos labios, ¿eh? Que son las valvas iliocecales. ¿Qué vienen a hacer estos labios? Si nosotros quitamos la mucosa, es la capa muscular del intestino delgado. Esa capa muscular se abre sobre el ciego, ¿no? Se levanta como dos labios, formando un círculo para
formar la válvula iliocecal. ¿Qué más vemos en el ciego? El apéndice vermiforme, ¿no? Y si nosotros vemos, miren, tiene un agujerito. Es tan pequeño ese agujero y todos los elementos de desecho que ya no son absorbidos aquí van a pasar al intestino grueso. Y aquí esos alimentos, cuando están atorados, no circula. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a meter acá. Y si este agujerito es más grande, tiene la capacidad de entrar y salir. Cuando se pone líquido, las heces entran y salen, se limpian. Pero hay momentos en que no va a salir. Se quedan ahí y todo alimento que se retiene al final se va a podrir. Y te va a producir la apendicitis. La apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, si te da apendicitis, tienen que cortar aquí y tienen que cortar la arteria que viene hacia el apéndice. Tienen que bloquear esa arteria, ¿no? La operación es fácil. Un médico general a veces lo hace cuando hay una emergencia. Bien. Ahora, el ciego es la primera porción del intestino grueso. Miren, es una bolsa grande. Y luego ya tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto, que vamos a continuar. Entonces, este colon tiene sus características. Primero, que va a presentar estas abolladuras, ¿ves? Como si fueran pelotas desinfladas, ¿ves? Vienen a ser las austras. Y luego presenta estas formaciones, a ver, aquí no se ve, pero lo vamos a ver en el cadáver, que son los apéndices epiploicos. Justos ahí acá uno, miren. Son formaciones de grasa, prácticamente es el peritoneo visceral, ¿no? Que se ha llenado de grasa como bolsitas, como gotas de grasa. Es los apéndices epiploicos. Y lo otro es esto que están viendo acá. Miren esa línea, la cinta es la tenia, es la anterior. Tenia anterior o libre, ¿cierto? Porque posterior va a haber dos tenias. No se aprecia aquí, a ver si lo veremos en el cadáver. Dos tenias, una lateral y otra medial, en la parte posterior. Y este colon va a estar sujeto a la pared posterior mediante esto que viene a ser el mesocolon, ¿cierto? Listo. Al final va a terminar en el recto. Y la parte final será el ano. Entonces, para la irrigación de ese colon, miren, primero va a salir aquí la cólica derecha, la cólica media, correcto, y la iliocólica. La iliocólica da dos ramas secales, anterior, posterior, para el ciego. La cólica derecha para el colon ascendente. La cólica media para este ángulo ¿cómo se llama? Hepatocólico, porque acá está el hígado. Y aquí va a dar una rama para la izquierda y una rama para la derecha. Esas ramas, la de acá, que es la rama superior, se va a anastomosar con el otro lado, para la mitad del colon transverso, ¿correcto? La mitad del colon transverso. Ahora, de este lado izquierdo sale la mesentérica inferior, o sea que aquí tenemos la aorta, más abajo, acá tenemos
las renales, más abajo sale la arteria mesentérica inferior y va a salir de costado, que lo van a ver allá, muy de costado, mientras la mesentérica superior sale del medio anterior, la inferior va a salir de costado y va a salir hacia el lado izquierdo, o sea, va a salir por acá atrás y aquí va a dar sus ramas. Primero la cólica izquierda, la sigmoidea y la hemorroidal superior para el recto. Entonces, la cólica izquierda irriga esto, el colon descendente, pero su rama superior voltea hacia el colon transverso para anastomosarse acá las dos ramas superiores de la cólica izquierda y de la cólica media, ¿no? Formando lo que le llaman el arco arterial de río Lano. Ahora, sus capas también es serosa, muscular, mucosa, pero la mucosa es importante reconocer porque tiene estas valvas, las valvas semilunares, son en forma de semiluna. Miren ahí la forma de semiluna. ¿Lo ven? Forma de semiluna. Son valvas semilunares. Y van aumentando de tamaño. Miren, si nosotros vemos acá valvas conniventes, ¿qué función tienen estas valvas? Ir empujando las sustancias, ¿correcto? Se mueven y van empujando las sustancias. Aquí las heces ya son más, ya no es líquido. Aquí ya se va haciendo medio sólido, ¿no es cierto? A medida que va pasando para llegar a sólido. Entonces necesitan más fuerza, por eso la valva es más grande. Y cuando estamos en el recto, tenemos la valva de Houston, mucho más gruesa y más grande, para empujar las heces sólidas, que tampoco lo vemos acá, ya lo veremos en otro cadáver, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, si estamos bien hasta ahí, entonces díganme qué es esto que estoy cogiendo. Muy bien, la mesentérica superior. ¿Y qué ramas serán estas? Esas son las yeyunales, porque las ileales casi está más abajo. Miren, el intestino grueso acá es delgado, que digo acá es más grueso, cuando vamos al ilio es más delgadito, para que lo reconozcan. Ahora, en cuanto al vaso, mira, el vaso tiene esta forma. Este es su borde superior, su borde inferior. Tenemos la cara visceral, la cara diafragmática porque está en relación al diafragma. Lo vamos a ver en el cadáver mucho mejor. Y tenemos acá el ilio esplénico, por donde pasa el pedículo esplénico. Y el pedículo esplénico está formado por los vasos esplénicos, arteria y vena, ¿cierto? Este pedículo, mejor dicho, este ilio va a separar esta zona anterior, que es la impresión gástrica, esta zona posterior, que es la impresión renal, y debajo del ilio, la impresión cólica. ¿Ya? Son 3 impresiones y están bien marcadas, impresión renal, impresión gástrica e impresión cólica. ¿Cómo darme cuenta? Por el ilio. Ilio arriba, gástrica. Ilio abajo, cólica. Ilio atrás, renal. Está clarito. Este es un pedacito de... Ahora, tenemos aquí el páncreas. El páncreas con su cabeza, su cuello, su cuerpo y su cola. En el interior pues va a haber el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. Y tiene esta elevación que es la apófisis unciforme. La apófisis unciforme. Ahora, proceso unciforme.